Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre la imagen o la figura del chamán, ya que siempre que una persona siente una atracción hacia el chamanismo, una de las cosas que no le permite adentrarse profundamente a comprender la sabiduría de la naturaleza es la imagen que tiene del chamán, ¿sí? Esta figura muy apartada de, por ejemplo, el ciudadano moderno, de lo que somos nosotros en la actualidad. Lo vemos al chamán como una persona, por ejemplo, con muchas plumas, un anciano muy lejos de la ciudad, viviendo en la naturaleza, haciendo rituales, con una vida demasiado extraña. Y a mí, inclusive, me ha pasado de que cuando hablo de estos temas con algunos, incluso consultantes o terapeutas, ellos también tienen esta imagen que yo también la tuve en algún momento sobre el chamán, ¿sí? Una figura totalmente apartada y muy diferente a lo que nosotros vemos en los seres humanos. Entonces hoy lo que quiero que hagamos es que juntos podamos deshacer esta imagen y podamos ir a comprender de una forma más profunda el chamanismo como lo que sería la comprensión del ser humano con respecto a la naturaleza, ya que el chamán es un puente que hay entre lo espiritual, ¿sí?, y lo humano, y su sabiduría viene de la comprensión que él tiene en la naturaleza. Entonces, cada vez que nosotros miramos o hablamos del chamanismo, estamos hablando de una persona que tiene una comprensión profunda de los reinos y de los elementos que lo rodean, y por ende convive con ellos, los respeta y sabe relacionarse y también aprender de lo que la naturaleza le está mostrando, ¿sí? Entonces me parece muy interesante que comprendamos esta imagen, ya que, por ejemplo, yo que me dedico a compartir la sabiduría de la naturaleza y que se me fue dado este llamado de chamán, una de las primeras cosas que tuve que hacer es deshacer toda esta imagen que yo también tenía del chamán y a la vez comprenderla. Nosotros tenemos que comprender que cuando al chamán lo vemos con plumas y con esta ropa que es tan diferente, estos atuendos que a veces se suelen ver, depende de cada cultura, es la forma en la que se expresa, pero sí está muy ligado a las plumas, a esta ropa media extraña. Tenemos que comprender que es un ser que, al haber sido llamado por la naturaleza, elige como bautizarse usando diferentes elementos, como también diferentes expresiones de la naturaleza, por ejemplo, hojas, plumas, que va encontrando, ¿sí?, en el día a día, y que él obviamente las va haciendo parte de él, para un poco como poder, se podría decir, camuflarse en la naturaleza o representar a la naturaleza. Que los seres que habitan en la naturaleza no lo vean a él como alguien totalmente distante o diferente, sino que es alguien con quien está conviviendo. De ahí el motivo de por qué el chamán tiene todas estas formas de expresiones, ¿sí?, que son expresiones de la naturaleza, ¿sí?, a través de los pájaros, de los animales y de todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, cuando nos adentramos a comprender qué es el chamanismo, tenemos que comprender que no es más ni menos que la sabiduría de la naturaleza, ¿sí? Un chamán es una persona que expresa la sabiduría de la naturaleza y que ha sido escogido por la naturaleza. Esto es importante poderlo comprender, ya que es muy diferente una persona que, por ejemplo, elige ir a vivir en la naturaleza, porque de ahí recibe esta tranquilidad que se puede vivir en la naturaleza, el hecho de poder sentir las aves al levantarse, el poder estar cerca del río, del mar, de las montañas y demás, ¿sí?, a lo que es realmente una persona que tiene un llamado de chamán. Al chamán lo llama la naturaleza, ¿sí? O sea, no es escogido por un hombre, ya que el hombre, si lo escoge como chamán, no sería ni más ni menos que un ego más convirtiéndose en un personaje, por ejemplo, de chamán. O sea, a lo que me refiero es que ninguna persona se convierte en chamán por hacer un curso, por ejemplo, una capacitación, o por haber hecho una toma de ayahuasca o de diferentes medicinas ancestrales, ya que el llamado del chamán tiene que venir a través de la naturaleza. ¿Por qué motivo? Porque cuando él se acerque a la naturaleza, lo que va a suceder es que la naturaleza va a empezar a decodificarse delante de él. Por ejemplo, en mi caso particular, yo que recibí este llamado y que no fue dado por un hombre, sino más bien el llamado fue a través de la naturaleza misma.
una de las cosas que notaba es que cada vez que me acercaba a la naturaleza es como que se abría para poder mostrarse delante de mí. O sea, los mensajes de la naturaleza se empezaban a decodificar. ¿Sí? Exactamente igual como que si yo me acercara, por ejemplo, cosa que me pasa, a un árbol o a un río, empiezo a observar y es como que me empieza a venir información a través de lo que estoy observando, información que es muy útil para la conciencia humana, para yo comprender lo que hago en este plano, o sea, cuál es mi experiencia, mi sabiduría y mi expresión en este plano humano. Entonces, para deshacer esta imagen que nosotros tenemos del chamán, es importante comprender eso. No necesitamos llevar ningún tipo de atuendo, ningún tipo de piedras o de elementos que se pueden encontrar en la naturaleza si no queremos, ¿sí? O sea, el chamán lo que sí tiene muy claro es que tiene una comprensión muy profunda con la naturaleza, convive con ella, la respeta, ¿sí? Y sabe que la naturaleza no es romántica. Cuando digo romántico, es a esto de que a muchas personas les ha sucedido que, por ejemplo, viven en la ciudad y eligen irse a la naturaleza a vivir creyendo que en la naturaleza van a vivir una vida de mucha paz, de mucho amor, y se romantiza todo esto. Pero resulta que cuando están en la naturaleza se dan cuenta de que esto no es así y empiezan, incluso en algunos casos, hasta extrañar la ciudad, los beneficios que tiene, por ejemplo, el sistema, ¿sí? Ya que también un chamán realmente no está peleado con el sistema, ¿sí? Sino que más bien elige vivir en la naturaleza porque ahí él siente que está en su esencia, siente que es uno con la naturaleza porque somos la naturaleza, ¿sí? Entonces no es que el chamán se escapa de la ciudad para refugiarse en la naturaleza, no. Él, al haber sentido el llamado de la naturaleza, puede sentir cómo los elementos lo abrazan, cómo los reinos de la naturaleza le enseñan y le aportan en un día a día, ¿sí?, sabiduría para poder habitar y de esa forma poder estar en ese estado de plenitud que un ser humano siente cuando está conectado con la naturaleza, ¿sí? Esto es algo muy importante de poder comprender, ya que, vuelvo a decirles, el chamán no es alguien que se encuentra huyendo de la naturaleza ni está peleado con el sistema, solo que sí tiene la claridad de que en el sistema se han perdido los valores que se tienen en la naturaleza. Y es eso lo que hace que el chamán elija vivir en la naturaleza. Que los valores del sistema se basan demasiado en el consumismo, en encerrarse, en una forma de vida que está totalmente distanciada de la naturaleza. Entonces, ese modelo de vida genera un vacío en el ser humano actual y también un punto de estrés en el cual se viven, por ejemplo, en las ciudades a través del exceso del ruido, con respecto a todo, ¿sí? La contaminación que hay en las ciudades, la forma de vida tan rígida, tan pequeña que se vive con respecto a los espacios que hay en las ciudades, y que uno, para poder salir de esos espacios tan reducidos, necesita tener recursos económicos bastante, se podría decir, amplios para poder tener dentro de la ciudad una casa que me brinde a mí el espacio, la comodidad de poder estar recibiendo de la naturaleza todo ese estado que la naturaleza a mí me ofrece de forma gratuita cuando yo me alejo de las grandes ciudades, ¿sí? Y esto no estoy hablando de estar como 3, 4, 5 horas de la ciudad. Por ejemplo, en mi caso particular, yo me encuentro a 40 minutos de la ciudad en coche, en auto, entonces no estoy lejos de la ciudad. Incluso tengo hasta más cerca otros lugares y a minutos de una pequeña ciudad, se podría decir. Entonces yo puedo salir de acá cerca y tengo muchos espacios de río, de agua, donde yo puedo sentir esa conexión, esa pureza, esa relajación, esa tranquilidad y también esa relación que me permite el estar conectado con la naturaleza. Entonces, estos temas son muy profundos, obviamente en la formación del chamanismo los vemos de forma muy profunda, pero sí quiero dejarte claro que tienes que deshacer la imagen que tienes, por ejemplo, del chamán como alguien totalmente aislado de la realidad,
como que hace rituales y que sobre todo incluso se lo ve en algunos casos, me lo han comentado personas que han abierto su corazón en las sesiones cuando estamos abordando desde este lado de la terapia, diciéndome: Lucio, yo tenía una imagen del chamán como una persona que hacía como rituales incluso oscuros. Y realmente eso es como lo que se podría decir la parte menos importante del chamán, ya que el chamán va a usar los rituales siempre y cuando los vea muy necesarios, ¿sí? Y para situaciones muy puntuales en las cuales sea necesario hacerlo. O sea, como por ejemplo una persona muy enferma, una persona que tiene muchos conflictos, alguien que necesita reconectarse con la naturaleza y no lo puede hacer. O sea, para cosas puntuales. No es que él anda haciendo rituales por hacer. Nada más lejos de la realidad. Probablemente esa persona ha sido alguien que se ha formado en el chamanismo, entre comillas, desde un lado más superficial, queriendo encontrar en rituales todo el tiempo esa conexión con la naturaleza, que no es necesaria. Solo con el hecho de uno acercarse a la naturaleza y empezar a respirar, a conectar con todos los seres que la habitan, desde ese punto de convivencia ya hay un estado de muchísima plenitud, de muchísimo bienestar. Entonces, el chamán es una persona que es alguien que convive con la naturaleza, ¿sí? En eso podríamos resumir todo lo que se habla del chamán. Es el puente, es aquel que se acerca a la naturaleza, recibe la información de la naturaleza y por ende la expresa a todos aquellos que les interese recibirla, ¿sí? Entonces ese es el punto del chamán, es el puente, ¿sí? Entre lo espiritual y entre la materia. Entonces él, al acercarse a la naturaleza, recibe la información de la naturaleza y la lleva a aquellas personas que les interese recibirla. Y por eso es que en algunos casos lo van a ver en tipo comunidades y demás, porque es en ese espacio donde las personas han elegido vivir desde este lado de la sabiduría de la naturaleza y por ende, obviamente, viven en este punto de comunidad, pero no tiene por qué un chamán estar viviendo, por ejemplo, en la naturaleza si no lo quiere. Eso es algo muy relativo al llamado de cada persona, ¿sí? Lo que sí van a notar del chamán es la comprensión profunda que hay de la naturaleza, de los reinos y de los elementos, ¿sí? Eso es lo que muestra a una persona que está caminando en el chamanismo, la sabiduría que él tiene de la naturaleza, ¿sí? Es ese punto. No son tantos los rituales. Quiero dejarlo claro a esto, porque los rituales es algo que nosotros, por ejemplo, podemos aprender. Si yo me acerco a alguien me puede empezar a enseñar los rituales y yo aprenderlos y empezarlos a practicar, pero no por eso estoy caminando con la naturaleza, ¿sí? Eso es algo aprendido, eso es algo que me puedo aprender a través de un curso, a través de una formación. El llamado del chamán y el caminar de la sabiduría de la naturaleza es mucho más profundo que todo esto, ¿sí? Es muchísimo más profundo. Es el hecho de poder estar parado delante de la naturaleza y estar sintiendo la naturaleza como un ser vivo. Es ser la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, esas son las cosas que yo experimento cuando me acerco a la naturaleza. Siento que soy uno con ella. Siento que me relaciono desde un estado tan profundo como si estuviera conversando con una persona a la cual respeto, a la cual amo, a la cual admiro y a la cual comparto. Y nunca es desde el lado romántico. Eso quiero dejarlo muy en claro, ya que la naturaleza no es romántica en sí. Tiene ternura, sí, es sensible, sí, pero no es romántica desde este lado en el cual yo me acerco a una planta y no puedo tocarla o me da miedo tocarla. Entonces es como que siento ese punto de sentir que de esa forma la estoy cuidando y protegiendo. No, para nada, porque realmente la persona que vive en la sabiduría de la naturaleza sabe que los frutos están puestos ahí para ser tomados, ¿sí? Sabe que hay plantas que están puestas ahí para que yo las pueda comer y sabe que incluso hay animales que están puestos ahí para que puedan alimentar al ser humano. Entonces, si uno tiene ese punto de romanticismo, va a empezar como a pelear con la naturaleza, o sea, me refiero en este punto de decir, de represión con la naturaleza más bien,
donde voy a decir, no quiero tocar esta planta, no voy a arrancar esto, porque siento como que le estoy faltando el respeto a la naturaleza. Y eso habla claramente de que hay una figura que la persona tiene de cómo debería él comportarse delante de la naturaleza, y por ende no tiene una comprensión profunda de la naturaleza, ya que cuando nosotros nos acercamos a la naturaleza vamos a poder ver la muerte, vamos a poder ver los ciclos, vamos a poder ver muchas de los sucesos que acontecen en la naturaleza y que están puestos para que yo pueda verlos, observarlos e integrarlos, ¿sí? Entonces, si yo voy con una idea romántica de todo esto, lo que va a pasar es que cuando me acerque a la naturaleza y vea ciertos movimientos y expresiones de la naturaleza que tienen que ver con los ciclos de la naturaleza y del lado de la supervivencia y de la experiencia viva de la naturaleza, yo lo que voy a terminar haciendo es rechazando, evadiendo o haciendo cosas como queriendo que la naturaleza deje de hacer ciertas cosas para que no me generen a mí cierto malestar. Entonces, el chamán es una persona, es un ser más bien, más que una persona, ya que la palabra persona viene de personaje, pero la uso porque es una forma práctica de comunicación. Es un ser en el cual lo habita la naturaleza, él es la naturaleza y todo el tiempo está aprendiendo de la naturaleza y se mueve a través de los ciclos. Y yo, que tengo un camino como terapeuta, que se podría decir de años, de que he viajado por diferentes partes del mundo y de que en mis consultantes como terapeuta tengo a, digamos, psicólogos, profesionales también de la salud, o sea, médicos y profesionales de diferentes ramas como también terapeutas, es muy interesante poder ver el aporte enorme, escuchen la palabra que estoy usando, enorme, que le da la mirada de la sabiduría de la naturaleza, o sea, el chamanismo al abordaje de la terapia. Es extraordinario. Yo cuando entré en estos caminos del chamanismo, o sea, que chamanismo, vuelvo a decirles, si podría ponerlo como definirlo, sabiduría de la naturaleza, ahí, ¿sí? No hablamos de rituales, sí los podemos hacer, son muy puros con respecto a la naturaleza, pero no hablamos de un ser apartado, tampoco de una idea egoica como que el maestro, nada de estas cosas, sino que más bien todo lo contrario, es un ser que al estar conectado con la naturaleza vas a poder sentir de él esa expresión que tiene la naturaleza, ¿sí? Entonces, quería evacuar dudas con respecto a esto, ya que todavía está esta imagen del chamán que hay que deshacerla prácticamente para que pueda adentrarse en nuestra conciencia el chamán como una persona que está totalmente conectada con la naturaleza y punto. O sea, cuando digo y punto, es que todas las otras rarezas que nosotros tenemos con respecto a cómo un chamán debería comportarse de cual o tal forma son figuras que tenemos en nuestra cabeza y es nuestro ego creando una imagen de cómo debería ser o no un chamán, ¿sí? Siempre lo que respalda al chamán es la sabiduría que él tiene de la naturaleza, ¿sí? Es esa la forma en la cual nosotros podemos verlo, ¿sí? Y esto es mucho más profundo, vuelvo a decirles, que los rituales. Los rituales son expresiones, ¿sí?, puntuales, necesarias en algunos casos nada más, y nunca tienen que ver con el lado negativo. Esto lo quiero dejar bien claro y seguramente en otros videos lo haré, de que no tienen nada que ver con este lado negativo que nosotros vemos de el chamán como una persona oscura o que hace trabajos para dañar a alguien. Eso realmente no es así, ¿sí? El chamán está puesto para expandir, como lo hace la naturaleza, no para maldecir. Y si vos ves algún tipo de chamán o que dice ser chamán y que está haciendo trabajos de negatividad, se podría decir, no es más ni menos que una persona que todavía no ha comprendido cuál es el sentido de la vida y por ende se encuentra haciendo este tipo de rituales y estas cosas que no son más ni menos que rituales que al final van a terminar cayéndole sobre él mismo, ¿sí?
porque si a mí la naturaleza no me ha llamado a hacer ningún mal y yo me encuentro gestando ese tipo de energías, lo único que habla es que yo tengo un mal dentro mío y que lo estoy expresando. Por ende, eso va a estar siempre reviviendo en mí dolor y sufrimiento, ¿sí? Así que esto es un poco de lo que podemos ver en la formación de chamanismo, en las sesiones y en los abordajes que hay de chamanismo. Así que si estás interesado o interesada en adentrarte de forma profunda a la sabiduría de la naturaleza, este es el mensaje, este es el llamado. Acudí a él, permitite comprender, que te puedo asegurar que te va a cambiar la vida. Sí, literal, la vida va a cambiar totalmente y vas a comprender cómo la naturaleza te enseña sobre las relaciones, sobre la abundancia, sobre la salud física, sobre las enfermedades. Y te vas a dar cuenta cómo la naturaleza puede alinear tu vida por completo, no una parte. E incluso va a haber mucha más comprensión de muchísimos temas que crees que lo sabes y que realmente cuando te acercas a la naturaleza, cosa que me ha pasado, en un momento que creía que sabía mucho, entre comillas, me acerqué a la naturaleza y me di cuenta que tenía que aprender y rever muchas cosas de las que comprendía, ¿sí? Entonces, bienvenidos al llamado de la naturaleza. Comiencen cuando antes la naturaleza los está esperando para que puedan volver a su origen, a donde pertenecen. Mi nombre es Lucio Chirino y nos vemos en el próximo. Un abrazo.